Sin embargo, con la estrategia adecuada pueden superar estas dificultades y convertirla en una oportunidad para expandir su negocio. Hoy vamos a ver algunos de esos desafíos y nuestros invitados nos darán consejos prácticos para aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan. Y para eso nos acompañan Gilén Galán, directora ejecutiva del Instituto Halal. Bienvenida, Gilén. Gracias, buenas tardes. Sabrina Zonta, co-founder de ICT Export Easy. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenida, Sabrina. Cristóbal Moreno, director general de Crismona. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Piedad Rodríguez, gestora digital de negocio. Buenas tardes, Julia. Y Victoria Valentín, diseñadora web en Wari Creative. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a conoceros un poquito y a ver qué vinculación tienen vuestras empresas con el Oriente Medio. Cristóbal, vamos a empezar por ti. Pues nuestra empresa es Crismona S.A., ¿vale? Es una empresa cárnica con sede en Córdoba. Hacemos producto cárnico enlatado. Entonces, bueno, nuestro producto bastante conocido en Córdoba y sobre todo en el sur de España, pero bueno, al ir enlatado es un producto, digamos, que tiene muy buena salida al exterior, porque no es un producto que necesite frío, tiene una larga caducidad, con lo cual es un producto que exporta muy bien. Entonces, bueno, esto, una parte de nuestros clientes son clientes de exportación y bueno, cada año pues intentamos abrir un poquito más de mercado, ¿vale? Y ahora estáis en Oriente Medio. Pues estamos, en el norte de África, países árabes también, pero bueno, no específicamente Oriente Medio. Eso sí que es un desafío, que nos lo contará a lo largo del programa. Vale. Sabrina. Buenas tardes. Nosotros pues somos una empresa que estamos dedicados al tema de la exportación y nos encargamos de todo el mundo, pero es verdad que desde hace unos años, desde que nos conocimos el Instituto Halal, la verdad que estamos muy cerca, estamos certificados además Muslim Friendly y nos preocupa mucho todo lo que es la certificación Halal. Por lo tanto, lo que hacemos es ayudar a las empresas a exportar e internacionalizarse y sobre todo ayudarle a la certificación. Y en este caso la certificación Halal. Gilén. Pues nosotros somos el Instituto Halal, somos una entidad que justo este año cumplimos 20 años de la marca de garantía de calidad Halal de Junta Islámica y somos especialistas en certificar empresas que vayan a los países de mayoría musulmana. Actualmente con Marruecos tenemos un convenio de mutuo reconocimiento con la entidad de acreditación y normalización de Marruecos y en Emiratos Árabes Unidos somos una de las entidades que está debidamente acreditada para que las empresas certificadas por nosotros puedan entrar sus productos y exportar sus productos a Emiratos Árabes Unidos. Victoria. Bueno, pues yo soy diseñadora web y he creado varias webs Muslim Friendly. Entonces, bueno, pues me interesa mucho esta temática y después también para tiendas online. La verdad que creo que nunca he creado una tienda online. Bueno, tú cuando estás creando tienes que ver a qué países vendes y creo que de Oriente Medio nunca he hecho ninguna, así que me interesa muchísimo porque me encantaría que me entrara alguna de ellas. Piedad. Bueno, yo soy Piedad Rodríguez, soy consultora de negocio y de empresas y claro, aunque me dedico a toda esa transformación digital dentro de las empresas, también hay una parte muy importante de mi trabajo que es optimizar los procesos en la gestión diaria de los negocios y yo creo que esto es un reto también, no solo a nivel de marca, a nivel de web, a nivel de venta, sino también un reto a nivel de gestión interna y de cómo cambian automáticamente todos los procesos que las empresas con su comercio normal, ¿no?, en España ya tienen y los tienen muy implantados. Bueno, pues a ver qué retos y cómo podemos ayudar y ajustar esa gestión interna adoptándola a esta exportación y con esta serie de programas estoy aprendiendo muchísimo para dar esas herramientas también a mis clientes. Estamos aprendiendo mucho de exportación. Pues queremos exportar a Oriente Medio. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Pues lo primero es analizar el producto y sobre todo adaptarlo. Casi siempre, hay que distinguir si hablamos de un producto agroalimentario, si industrial, pero sí que lo fundamental es casi siempre ver la composición del producto y sobre todo lo que es su embalaje o lo que llamamos ahora packaging, comúnmente todos. Entonces tenemos que ver el enfoque, si hay que cambiarlo, tanto en composición, si los ingredientes son conformes por el país de destino, en este caso estamos hablando de Oriente Medio, o concretamente en Marruecos,
cárnicos y también todo el tema del embalaje, es decir, ver si hay algunas cosas que están bien especificadas, si están conforme con la ley el requisito del país y cómo podemos hacerlo. Bueno, en este caso siempre aconsejamos apoyarnos en expertos, ¿no? Una consultora como la nuestra, por ejemplo, les puede ayudar para poder hacer este tipo de investigación que se apoya además sobre las instituciones, tanto la oficina comercial española que puede haber en el país de destino y no solamente con todo el organismo, por ejemplo, que conocemos. Fundamental es conocer lo que es el código aduanero, por ejemplo, del producto. Si es una empresa que ya exporta, lo conocerá. Si lo desconoce, pues hay manera de saberlo. ¿Cómo? Pues consultando a la agencia tributaria, consultando, por ejemplo, con el Instituto TARIC y conocer lo que se llama o código TARIC o Harmonious Code o código armónico, que son unos 8 dígitos, de los cuales los 4 primeros y los 4 sucesivos nos permiten de identificar cuál es la mercancía y saber las restricciones o limitaciones que hay por este producto y para poder enviarlo a este país. Con lo cual eso sería quizá lo primero que hay que hacer. Eso es lo primero. Lo primero siempre acudir a profesionales y saber cómo, porque es que es verdad que muchas veces nos aventuramos a hacer cosas y luego nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero y no lo hacemos bien. ¿Es necesario cambiar la marca o podemos ir con nuestra propia marca? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros en Crismona? Sí, nosotros fundamentalmente somos una empresa cárnica dedicada al cerdo blanco. Claro, en mercados musulmanes o con mayoría es complicado, musulmana, eso evidentemente está terminantemente fuera de sitio. Entonces, claro, nos supuso al principio un reto importante. Porque es que, claro, en la fábrica entra cerdo a diario y entonces, claro, el primer reto fue básicamente intentar aislar una zona de la fábrica para que no hubiera ningún tipo de contaminación. Entonces, realmente, el primer paso que dimos fue un paso, hubo que hacer una inversión importante pues para asegurarnos de que no había ningún tipo de contaminación. Entonces, eso, digamos, fue lo primero que tuvimos que hacer. Y ya lo segundo, empiezas a estudiar un poco los mercados y lo primero que uno tiene que ser es consciente de que esta cuestión para determinadas personas es una cosa muy importante. Es decir, que nosotros no tenemos ningún tipo de problema, pero para un musulmán es una cuestión importantísima, con lo cual te tienes que poner un poco en el papel o en el lugar de tu cliente, claro. ¿no? Entonces, claro, era evidente pues que teníamos que hacer un cambio de enfoque. Entonces, la marca Crismona, que está muy identificada con el mundo del cerdo, pues estaba claro que no la podíamos utilizar. Entonces, buscamos una marca dentro de las marcas que nosotros tenemos registrada y bueno, buscamos la que creíamos que más se podía adecuar al mercado, a los mercados objetivo y bueno, y a partir de ahí empezó un desarrollo pues tanto de producto como de imagen, de cero. Y entonces, bueno, entonces a día de hoy, por ejemplo, nosotros no comercializamos esa marca por los canales normales, ni a través de la página web, ni nuestros catálogos, ni siquiera el equipo comercial es el mismo. Es decir, que lo tenemos totalmente separado, igual que tenemos totalmente separada la fabricación. Es decir, que en esto hay que ser muy creíble y porque después los clientes vienen a verte. Entonces, claro, no puedes decir una cosa y después... Y luego hacer otra. Entonces hay que ser consecuente. Entonces nosotros lo planteamos de esa manera. Y la verdad es que, bueno, que creo que es lo que yo recomendaría. Pero tenéis duplicadas, tenéis 2 webs, tenéis redes sociales de las 2 marcas o no trabajáis con redes sociales en las 2 marcas. Sí, tenemos dos webs, tenemos 2 catálogos diferentes. Ya te digo, y el equipo comercial no es el mismo. Para que el interlocutor sea diferente. Es decir, que tú no puedes permitirte el lujo de que una persona que está interesada en una mortadela, por ejemplo, de ave halal, pues esto por error acabe en la página de Crismona y se encuentre Chop Pork, ¿no? Es un problema. Entonces, es un problema de desconfianza, claro, que se crea un problema de desconfianza. Claro, y eso también después repercute en tu marca, ¿no? Y tu credibilidad. Entonces es muy importante. Yo creo que eso es una cosa fundamental. Pero no siempre, ¿no? ¿Siempre es necesario crear una nueva marca? ¿O aconsejable al menos? Bueno, en este caso es obvio que sí. En este caso es obvio que sí. En el otro, bueno, habría que evaluar. Claro, depende de los casos, porque muchas veces hay la fuerza de la marca. Efectivamente, hay que ver la fuerza de la marca. Si el tipo de producto lo permite siempre hablamos de crear marca, por lo tanto hemos hecho toda una serie de esfuerzos y lo suyo es aprovecharse. Pero justamente como dice Ileni, como acaba de decir Cristóbal, hay que ver el tipo de producto. Si estamos hablando de cárnico, pues sí sería lo suyo. En otro, por ejemplo, una especia, no habría problema. ¿Y si estamos hablando, por ejemplo, de moda?
que aquí, por ejemplo, en Europa es más extravagante o más, ¿cómo diría yo? Menos tapada, y allí... Es necesario una segunda página web, es necesario marca. diferenciar, y marca igual, ¿Sí? porque si tú relacionas, es que no es lo mismo, o sea, por ejemplo, las marcas conocidas a nivel española, a nivel internacional, si te das cuenta, ellos siguen su misma marca, pero cuando tú vas a Malasia, tú no encuentras lo mismo que encuentras en España, siendo la misma marca, Pero ni que encuentras lo mismo. bajo la misma marca. Trabajan sobre la misma marca, pero con canales diferenciados. Claro, quiero decir, bueno, incluso Zara tú no encuentras lo mismo A esa en marca Estados me estoy Unidos y aquí. refiriendo, exactamente. Efectivamente. O sea, Pero ellos- pero venden bajo la marca Zara. sí, pero lo que tú encuentras aquí, tú no lo encuentras Pero aquí. se puede sin ningún problema. Se puede sin Esa ningún es mi problema. pregunta. Claro. Siempre y cuando no tenga una connotación específica, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Te pongo un ejemplo, que es ropa de lencería y es muy famosa. Pues no sé, a lo mejor tienes que sacar una segunda marca. O sea, esta marca de lencería muy conocida como el Women's Secret o Victoria's Secret, a lo mejor si quiere sacar una modest fashion, a lo mejor tiene que sacar una segunda marca porque la van a relacionar y a lo mejor no va a vender mucho. El Pero en problema... realidad esto lo estamos viendo también aquí, es decir, tenemos una marca muy conocida por no hacer nombre, típica española de moda, y tiene una opción más barata, por ejemplo. ¿Y qué hace esto? ¿Por qué se crean dos marcas? Para evitar que una canibalice la otra, y esto te permite también poner un precio distinto, que no necesariamente después la calidad sea diferente y tal. Muchas veces la calidad es la misma, pero eso te permite crear un público distinto. Entonces tú sabes que hay una opción, por no hacer nombre, más barata. Da igual, puedes hay decir nombre. Está hablando de Zara y de Lefty. y de Lefty, No pasa nada. Muchas gracias, Julia. Efectivamente, no sabía si podíamos hacerlo. Pues en este caso, efectivamente, Lefty, oye, se dirige a otro público, sigue siendo Zara, sigue siendo de buena calidad, pero efectivamente utiliza otro tipo de canal. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que había un nicho de mercado al que no llegaban por una serie de razones, o por talla, o por colores, o por código vestimentario y lo que sea. Y aquí sería lo mismo. Lo suyo que es hacer siempre, pero claro, ya vamos en el programa anterior, sería... es el estudio de mercado. Exacto, Tú tienes que ver pero dónde no- te diriges. no- ¿Vas a Casablanca o vas a Rabat? Exacto. O vas a Aquí sabemos- Essaouira o vas a en Ouarzazate. caso de Lefty, en caso de Zara, sabemos que es el público objetivo, pero allí yo quería saber si había como unas connotaciones más arraigadas a lo que es la cultura que te puede echar para atrás a la hora de comprar una marca o una... No, tú te vas adaptando. Tú Más has que con el decidido de nombre, ir yo te ahí. diría que con lo que venden en la página web. Pero el problema muchas veces está en que en el caso que estamos hablando de dos marcas diferenciadas. Sí. Entonces tú sabes lo que vas a encontrar en una marca y sabes lo que vas a Exacto. encontrar en la otra. Pero de Sin la- embargo, como comentaba antes Cristóbal, si tú tienes una única marca y alguien llega porque te busca, porque muchas veces no sabemos la URL exacta de la web y lo que encuentra no es lo que tú estás dispuesto a comprar y encuentra otra Posiblemente cosa, cause rechazo. posiblemente Claro. cause rechazo. Entonces ahí es donde realmente está el problema. Pero aquí tenemos nuestra experta de redes donde hay un filtro. Soy yo la de la agencia. Exactamente. Donde tenemos un filtro y muchas veces tú filtras por país, entonces automáticamente tú tienes acceso a un tipo de página y no a la otra. Sí, Se pero suele eso hacer. a Bueno. veces no ocurre. O sea, cuando tú entras, a veces encuentras, al poner el nombre, encuentras... Claro, además no estamos hablando de redes, estamos Claro, hablando de que Google... estamos hablando de Internet, que puedas buscar la página web. Yo tengo el caso de un cliente donde efectivamente cada vez que entra persona de ese determinado país, yo no sé cómo sea porque eso no entiendo, pero sí que ellos tienen un filtro dependiendo de la IP y automáticamente Que redirecciona, ¿no? Redirecciona. ¿Eso en web se Yo de puede eso hacer? no lo sé, sé que es posible porque ellos lo tienen. Como se Claro, haga, es no como tengo hace ni idea. IKEA te muestra una página primera y al fin... Sí, pero el al problema, elegir el país. problema es que Te manda al también, país. pero el Te manda al problema país. muchas veces no está en país, es que hay una comunidad islámica en Francia, en España y Está y claro. está entrando en ese Claro. mismo país, con lo cual el problema muchas veces no es de IP, es de página web, es de Exacto. contenido de página web. Yo creo que también es muy importante el remarcar un poquito la diferencia entre lo que es una gran marca, que puede haber una marca internacional, que puede tener, digamos, un toque reputacional, que la gente va buscando esa marca en un país de Oriente Medio, Ujú. y por ejemplo una pequeña o mediana empresa española que lo que está pensando es exportar y tiene una marca y una línea de productos. Entonces, claro, yo recomendaría, por las diferencias culturales, que en este caso pues buscaran una segunda marca, que se sentaran y hicieran el estudio previo de análisis de mercado, porque muchas veces cuando uno empieza a exportar dice,
tengo ahora que gastar dinero y no he empezado todavía a vender, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante. Yo creo que la experiencia, por lo menos mi experiencia, yo creo que es recomendable el hacer ese pequeño estudio, estudiarlo, ver el mercado como es, ir separando y ir ordenando desde el principio, porque es un esfuerzo para una pequeña y mediana empresa hacerlo, pero yo creo que merece la pena. Yo creo que sí, porque luego a la larga lo que hace es perjudicar y que te cueste mucho más y que tengas que empezar otra vez. Es que eso lo vemos todos los días cuando nos llegan, pero no solamente en tema de exportación, aunque sea aquí, van a nichos distintos y sin embargo vas con el mismo nombre y luego lleva a confusión y tienes que empezar otra vez y eso al final son costes innecesarios. Incluso y tiempo innecesario. O sea, el color naranja no comunica con rojo y si vas a un público o a otro tienes que cambiar de color. Si todo y eso pasa en el mundo islámico, pasa normalmente. ¿Hay colores vetados? No que estén vetados, pero no son bienvenidos. ¿Cómo? Tienen unas connotaciones negativas, vamos a decir eso. Sí, hay colores que no, por ejemplo el amarillo, hay colores que no lo vas a ver que lo utilizan. El dorado sí lo utilizan. El dorado y el negro para ellos es elegancia, es distinción, por ejemplo, ¿vale? Pero tú te vas, pero cambia mucho. No es lo mismo irte al Middle East y ves un tipo de vestimenta, un código de vestimenta, que irte al sudeste asiático, que también son musulmanes, y las ve a ella llena de colorines. Entonces, ¿qué cambia mucho? Por eso hay que hacer un estudio de mercado previo. Sí, eso es importantísimo. Sí. ¿Y es necesario tener una persona en el país en el que vamos a exportar, una persona de confianza, o se puede hacer todo desde el país de origen, desde España, por ejemplo? Es aconsejable. Porque, bueno, hay determinados países donde es fundamental tenerlo, pero es una exigencia del país y muchas veces no se puede ni exportar, es decir, por lo tanto ellos importar, hay que tener ahí un importador o un distribuidor, no se puede vender directamente al cliente. Algunos países sí que lo exigen, pero sin ir a Oriente Medio, muchas veces Estados Unidos mismo, que es un país que quizá ahora estamos pensando quizá por Oriente Medio, por una serie de razones, pero en realidad Estados Unidos no se puede exportar si no se tiene ahí un importador. En el caso concreto de Marruecos, que estamos hablando hoy, pues la verdad que ayuda mucho más y es tener ahí un distribuidor, un distribuidor, no necesariamente un importador, sobre todo porque nos ayuda con el caso de Marruecos, donde por mucha mercancía se tienen cupo. Entonces lo podemos conocer, pero dependiendo de la mercancía, ellos tienen mucho más conocimiento, están ahí todos los días y por lo tanto están más al tanto de la legislación y eso sí siempre ayuda mucho más. Y en el mundo árabe la confianza es muy importante. Entonces aquí hablamos de que establecer un nexo de confianza con alguien del local en el sitio es vital. O sea, eso te abre todas las puertas. Que tú eres el que confía. Bueno, pues yo voy directo contigo porque confían. Entonces eso es recomendable. Es importante. Y la certificación, fundamental. Sí. Bueno, la certificación halal para este tipo de países indudablemente es obligatorio sí o sí para productos cárnicos, como en el caso de Crismona, ¿vale? Sí o sí. No puede entrar, el documento es exigencia de país y de aduana, el certificado por lote que nosotros emitimos para este tipo de país y para este tipo de productos. ¿Qué es un certificado por lote? Vale, un certificado, nosotros como entidad de certificación halal emitimos un certificado anual que es con el que la empresa normalmente, cuando le pide su posible cliente la prueba de si está certificado halal o no, le da un certificado halal anual. Y luego hay un certificado que es el certificado de lote, que es el que acompaña la mercancía para cuando vaya a entrar al país. Entonces nosotros emitimos ese certificado por lote. La empresa nos da toda la trazabilidad de ese lote y nosotros emitimos ese certificado por lote. Ese certificado por lote en nuestro caso tiene un código QR que se puede comprobar en nuestra web directamente si es verdadero o no. Hemos pillado muchos falsos, ¿eh? Bueno, como en todo. Exactamente. La pillería. Entonces la certificación halal para ese tipo de es obligatorio. Para otro tipo de producto, a lo mejor no es obligatorio, pero sí que es un valor añadido que tú le estás dando a un aceite de oliva, a una verdura. ¿Solo es obligatorio para productos cárnicos? Normalmente sí. Depende cada vez más para más productos, por ejemplo, para el vinagre. ¿Qué está sucediendo? En estos países, hoy por hoy, el tema de la calidad están como en los años 80 aquí, ¿vale? Y la aplicación de la calidad no es lo mismo. La aplicación de una norma, de una normalización, no es igual. Entonces, ellos están aprendiendo que no solo es el producto cárnico lo que puede llevar a algo prohibido.
¿entiendes? Sino que también que esa agua, ¿cómo se dice? Esa palmera, ese croissant, La cosmética. la cosmética, ese vinagre, esa chuche, puede llevar algo prohibido para ellos. Eso es importante. Y sin embargo puede entrar, yo pensaba que no, puede entrar cosmética y puede entrar bollería. Puede entrar, depende mucho. ¿Sin certificarse? En este caso depende mucho de tu posible cliente. Si tu posible cliente es una persona que es un practicante de la religión estricto, ¿vale? Que su nivel Sí, no es obligatorio, pero no te lo va a comprar. Exactamente. No es obligatorio, pero te lo va a exigir. Yo te compro, pero si tiene el certificado halal. Claro, es que yo tenía una duda. Si, por ejemplo, Cris Mona no podía exportar cerdo a un Oriente Medio para consumidores de cerdo, o sea, para gente que esté allí trasladado. Sí, claro que puede. Con unos permisos súper difíciles, súper arriesgados, es súper caro. Si un europeo o un español vive en Oriente Medio y quiere comprar un jamón, no. Mira, pueden. Tienes que llevar en la maleta, básicamente. Sí, exactamente. O sea, que Pero no sé si es un nicho muy pequeño que a lo Pero- mejor es ni siquiera interesante. Pero es exportar. mejor. Tú vas a los pequeños supermercados, en Dubái específicamente, que es donde lo he visto, tú vas y hay una zona en la parte de atrás, un cuartito, que pone haram, prohibido, no entre, no entre, una señal de tráfico de no entre, pues eso pone. O sea, ahí hay producto haram, ahí hay producto de cerdo. Bueno, vamos a especificar que halal es lo que pueden Sí, consumir cierto. en países islámicos y haram lo que está prohibido. Lo prohibido es lo contrario. O sea, y ahí es donde puedes comprar. Claro, ahí es donde, y no todos los supermercados, hay supermercados que se niegan, porque normalmente la mayor parte de las personas que tienen estos pequeños supermercados son personas que no son autóctonas del país, sino que vienen de Pakistán, que vienen de India, y su grado de religiosidad es alto. Por tanto, pero ni impensable que entre cerdo en su sitio. Y no lo manipulan, claro. Y no lo manipulan. No te lo de pueden hecho, servir. aquí hay empresas que se ven con personas musulmanas que también trabajan cerdo y que tienen que trabajar en las diferentes cadenas y se niegan a tocarlo. Por tanto, es que depende del grado de religiosidad de cada uno. Claro, pero si tú como europeo quieres consumir esos productos, te No es difícil consumirlos, ¿no? Te es Muy difícil y difícil. caro, Y es difícil además. también exportarlo para esas personas. Exactamente. Que no te merece la pena, vaya. Bueno, yo ya no lo sé. Depende de pero- lo que te guste el jamón. Exactamente. Si no lo metes en la maleta, como dice Cristóbal. A la empresa que quiera exportar, no. Se desaconseja siempre. Total. Siempre, Porque al final siempre. Es complicado, porque corre ese riesgo que se pierde en la carga, porque puede dar con un despachante de aduana que te dé cualquier tipo de problema. Es que tú, al fin, hay toda una serie de personas que intervienen antes de que llegue el supermercado, la tienda de turno, que al final es un riesgo que por lo que valga la mercancía nunca merece la pena. En esos países ni me atrevería. En la maleta el jamón, ¿no? Efectivamente. También tienes otra opción que yo lo he visto y es que, por ejemplo, las fronteras son porosas en el sentido de que tú, por ejemplo, creo que si no me equivoco en la India la ternera está prohibida y sin embargo tú encuentras ternera, pero porque viene de un país vecino. Es decir, que tú directamente igual no lo puedes vender, pero si hay un importador o un distribuidor que lo quiere trabajar, lo único que tiene que hacer es ir al país de al lado. Eso en las zonas fronterizas ocurre No, con y mucha que frecuencia. vivimos en un mundo globalizado. Nosotros tuvimos un caso de una empresa de embutido española que mi compañero estaba en Kuala Lumpur, en Malasia, va a un supermercado porque lo ponían como de ejemplo con el tema de productos halal y va y se encuentra el embutido allí, cuando no podía estar el embutido. Y claro, lo llamó y no entendíamos por qué estaba el embutido ahí. Y resulta que era su cliente estaba en Alemania y desde Alemania ese distribuidor pues lo llevó al sudeste asiático y entró como producto no halal y llevaba el sello. O sea, aquí estamos hablando de que hoy en día en el mundo globalizado tú no sabes dónde va a terminar tu mercancía realmente. No tiene por qué ser destino final en el que nosotros estamos poniendo, por ejemplo, en ese certificado por lote. Pero nuestra responsabilidad sí llega hasta donde pone el certificado por lote. En el caso de ese embutido, nuestra responsabilidad llegaba hasta Alemania. A partir de ahí, nosotros no somos responsables de dónde vaya el producto. A ver dónde aparece. ¿Por qué se decide Cris Mona exportar? Bueno, la
el gran error que puede cometer una empresa es conformarse con el mercado nacional. El mercado nacional tiene un tamaño determinado, pero es que la exportación es multiplicar tus posibilidades por infinito, casi. Entonces, lo que pasa es que evidentemente es mucho más difícil y requiere mucho tiempo, mucho trabajo, estar en manos de gente profesional. Es decir, que si no tienes experiencia alguna, yo desaconsejo lanzarte a la aventura. Tienes que ponerte en manos de gente que realmente sabe y que tiene años de experiencia y que tiene sus contactos. Eso sería lo primero. Pero evidentemente la exportación es imprescindible, y además yo creo que en todos los sectores. Yo creo que prácticamente todo se puede exportar. Así que yo, digamos, que la empresa Crismona ha exportado, pues no sé, más de 70 años, porque es que inclusive cuando se hacían vinos en Doña Mencía, pues también se exportaban vinos. Los vinos olorosos se vendían, generosos se vendían en Inglaterra, en Holanda, siempre. No, es que es una oportunidad, como tú dices, es que una oportunidad que no se debe desaprovechar. No, total. Es que es un nicho muchísimo más grande y ceñirse a lo que tienes alrededor, y en un mundo globalizado, como decía Gilén, claro, es un error. Y además aquí ha habido unos años muy malos, muchas crisis, y muchísimas empresas han ido al exterior buscando, digamos, una segunda oportunidad. Y la verdad es que no hace mucho se hablaba de la capacidad que ha habido en España de muchas empresas de buscar mercado fuera, y que ha crecido en las exportaciones españolas. Entonces yo creo que hoy en día es fundamental. Bueno, ahora dicen que viene otra crisis, sí, pues podían escucharnos a las empresas, las grandes y las pequeñas, porque yo creo que las grandes obviamente ven la oportunidad que hay, y yo creo que la aprovechan, o al menos tienen en mente aprovecharla, pero las pequeñas, lo hemos dicho en algunas ocasiones, no son conscientes de que pueden y de que deben hacerlo, pero no solamente las de productos, sino también los servicios, porque los servicios también se exportan, no solo se exportan productos. ¿Y cómo elegís el país en el que vender? ¿Cómo se hace esa elección? Es una cosa complicada, la verdad. Porque yo creo que tienes que empezar un poquito analizándote a ti mismo. ¿Qué es lo que yo puedo exportar? ¿Qué capacidad tengo? ¿Qué capacidad tengo? ¿Estamos preparados? Entonces yo creo que esto hay que empezar un poco, pues, una especie de análisis interior, ¿no? Y muchas veces vas buscando, pues, lo más cercano. ¿Es siempre lo mejor? ¿Es siempre lo más cercano lo mejor? No, no lo es. No lo es, justamente, perdóname, Cristóbal. No, pero bueno, que muchas veces es una evolución de lo que estás haciendo, y hay gente que es más audaz, pero creo que el camino es un poco hacer análisis de mercado, analizarte a ti mismo, analizar el mercado, y si te pones en manos de un profesional, ellos te pueden orientar y te dicen, pues yo creo que tienes que tirar por aquí. Y no sé, ya sí, le paso el testigo a Sabrina, que sabe más de esto que yo. La profesional en esto. No, pero efectivamente es el caso, porque muchas veces se piensa, oye, ¿por qué no voy a Francia? ¿Por qué no voy a Alemania? Está aquí cerca y por lo menos intento, quizá ahorro coste, ¿no? Muchas veces, claro, el tema de los costes es importantísimo, pero no necesariamente, oye, quizá estamos delante de un mercado que está saturado, quizá por cercanía han ido otro antes que tú, y quizá al final el tema del idioma no es tanto una barrera, quizá es que es mejor arriesgarse un poco más e intentarlo en un país donde no ha ido nadie o donde haya una necesidad. De ahí la importancia del estudio de mercado. Por eso siempre nosotros aconsejamos, oye, intentámoslo por lo menos por 5 o 6 países, y después vamos a ver, y un poco entre la capacidad que tiene la empresa y al final lo que dicen los estudios de mercado, ¿no? Nos vamos a ir a publicidad y ahora seguimos y nos seguís contando qué oportunidades podemos tener exportando. Radio Marca Córdoba 93.1. El Instituto Halal es la entidad encargada de certificar en España y Latinoamérica los bienes y servicios aptos para el consumo de los musulmanes. Cuenta con 25 años de experiencia, oficinas en España, México, Portugal y más de 500 clientes. institutohalal.com. Toma el control de la comunicación digital de tu negocio e implanta estrategias efectivas de mercado con Blogomusas. Redes sociales, embudos de venta, marketing digital, formación. Blogomusas, consultoría de marketing digital para autónomos, microempresas y profesionales. Visítanos en blogomusas.es y al WhatsApp 677 711 209. Haz que tu empresa crezca y no te quedes fuera. ¿Tienes algo buenísimo que ofrecer pero no lo tienes en Internet? Si quieres crecer, Internet es tu canal, y para vender tus productos o servicios necesitas una web. Con Wari Creative la tendrás en 20 días y sin invertir mucho esfuerzo. Llámame al 617 735 213 o en waricreative.es.
Si eres profesional o microempresa y necesitas dar el primer salto digital en la gestión diaria de tu negocio, mejorar tu planificación y tomar el control de la rentabilidad, entra ya en piedadrodríguez.es y conoce su formación online y presencial, así como su programa de consultoría individual que te ayudará a conseguirlo. Si tienes una lesión y necesitas osteópata, desde 2005 tratamos alteraciones físicas recuperando tu equilibrio. Somos expertos en relacionar y solucionar los diferentes factores que afectan directamente a tu lesión. Contamos con MedBox, un sistema de terapia en suspensión único en Córdoba que hará que recuperes el funcionamiento de tu organismo. Medicen, el movimiento equilibra la salud. Encuéntranos en medicencórdoba.es o en el teléfono 957 40 30 34. El cajón de herramientas con Julia Serrano. Bueno, pues ya estamos de vuelta, estábamos hablando de cómo elegir los países a los que exportar, pero a mí me gustaría saber el COVID y los conflictos internacionales, ¿cómo han afectado a la exportación en estos últimos años? La verdad que hemos vivido 2 años increíbles. Yo trabajo, son 25 años más o menos, que trabajo en el mundo de la exportación y de la internacionalización, y la verdad que 2 años como el 2020 y 2021 y 2022 no lo había visto nunca antes. Pero también han sido una oportunidad. Porque, bueno, por supuesto, no vamos a pensar el COVID y todo lo que ha pasado y todas las personas, por lástima, que han fallecido y todo lo que ha representado, pero sí que ha redibujado un poco el mapa del mundo. Y en el caso de pequeña empresa, se han visto en igualdad de oportunidades como la gran empresa. Y esto sobre todo lo estamos viendo no solo con la COVID, pero también con el conflicto de Rusia-Ucrania. Con el conflicto de Rusia-Ucrania nos hemos dado cuenta de Ucrania, aparte de ser el granero de Europa, de la cantidad de industria establecida en Ucrania que producía sobre todo cristal y no solamente, y de cómo al final todos los grandes se veían sin sus proveedores. Y nosotros, mi consultoría, que está especializada en la búsqueda de cliente, por la primera vez nos hemos dado cuenta, oye, lo que hay que buscar son proveedores, con lo cual hemos hecho una mirada hacia otro lado porque era la necesidad del momento. Había que buscar, pues, oye, que quizá lo que puedan producir girasol o lo que puedan producir determinado tipo de producto. Por lo tanto, lo que es empresas muy grandes que, no sé, por ejemplo, de lo que producían alcaparra, por ejemplo, pues, oye, todos estos tarritos de cristal que estaban que se producían en Ucrania, pues no había empresa en el mundo que lo fabricara. Y claro, sí que se podía encontrar, pero el tiempo de reacción eran 6 o 8 meses. Y por empresas muy grandes, 6 o 8 meses es una pérdida de dinero enorme. Por lo tanto, todos los pequeños sí que ahí tenían, porque la ventaja de lo pequeño es la flexibilidad. Claro. Y entonces de ahí, claro, era una oportunidad para los demás. Por lo tanto, ha sido un poco una manera de reajustar un poco la báscula, si queremos, y dar una oportunidad o un igual de oportunidad para todos los demás. Hombre, tanto el COVID como cualquier tipo de conflicto es una tragedia. Yo creo que lo principal es que supone una tragedia, pero en términos puramente empresariales, lo que, como en todo en la vida, lo que es una tragedia para un lado puede ser una oportunidad para otra persona. Está claro que hay que hacer un análisis de mercado a tiempo que caduca, porque está claro que hay gente que a lo mejor ha llegado y ese producto no funcionaba y después post-COVID, que a lo mejor ha sido meses, vuelve a funcionar. O sea que el análisis del mercado que hemos dicho antes que es necesario, pero también habrá que incluso repetirlo porque tendrá su caducidad. De todas formas, yo creo que hay cambios que se quedan implantados. Nos pasó con el COVID a las empresas que nos dedicábamos a la digitalización. O sea, casi de tener que ir a buscar clientes, nos encontramos que estábamos saturados de trabajo. Yo siempre lo decía, digo, yo no he trabajado más que en época COVID, que eran de día y de noche prácticamente. Pues con estas cosas yo creo que pasa igual, que hay empresas que se dan cuenta de que existe un nicho, de que existe un mercado y que a lo mejor no se había pensado, pero ya nunca vuelve a ser igual. Ya hay unos cambios que se quedan ahí y que ya no, yo creo que ya no se vuelve atrás. No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que la mirada es lo que ha cambiado, y que quizá efectivamente antes mirábamos todo en un sentido, mirábamos lo grande como un poco el ejemplo a seguir, y sin embargo no. Efectivamente, como la reflexión que hacía Cristóbal antes, siempre hay que mirarse hacia el interior, conocerse bien y después buscar otro tipo de oportunidades porque las hay, porque al
al final quizá, oye, de Ucrania pues nunca habíamos mirado tanto Turquía, y ahora Turquía, por lástima, con el terremoto que ha habido, oye, que quizá ya no es Turquía, tenemos que mirar otro lado. De todas maneras, algo que tiene que tener claro alguien que se dedica a la exportación es que lo que era cierto ayer no necesariamente será cierto mañana. Que en todos los sectores no, porque al final la digitalización es un mundo en constante cambio, entonces exacto, creo que hay sí. que ser súper flexible. Exacto. En ese sentido. Lo que tú decías sí. de la flexibilidad me ha encantado. Muy bien. Sí, yo lo que quería comentar es que realmente con el COVID, por lo menos de nuestra experiencia, de lo que nos hemos dado cuenta es que el grado de internacionalización del mercado. Es decir, que un problema que ha afectado a todos los países a la vez, esto han empezado, por ejemplo, para nosotros, claro, todas las empresas de todo el mundo han tenido problemas de abastecimiento, un incremento en costes descomunal. Y claro, esto ha sido durante una época una lluvia de peticiones de precios de todo el mundo. Es decir, que una empresa que se quedaba sin suministro hacía lo que hiciera falta para buscar producto donde fuera. Y entonces ha sido una avalancha de solicitudes, de peticiones de precio de todas partes, de contactos que teníamos que nunca, nos habían prestado mucha atención, de repente estaban detrás tuya pidiéndote precio e insistiéndote. Entonces creo que realmente el COVID ha sido un desastre a nivel mundial, y es verdad que los contactos y las oportunidades que han surgido han sido muchísimas. Lo que pasa que que después no es fácil darle seguimiento, que esa es la segunda parte, ¿no? También interesante siempre, por lástima una desgracia, pero la COVID empezó primero en China, después llegó a Italia, pero claro, al final, mientras Italia estaba padeciendo COVID, a España no había llegado, por lo tanto nosotros tenemos producto muy similar, compartimos muchas cosas con Italia, y claro, en ese momento Italia estaba completamente parada, hubo mucha oportunidad para España y hacia el sureste asiático, y claro, todo aquello después fue en cadena, después empezaron quizá otros países y lo retomaron otros, por lo tanto ha sido interesante en ese sentido, y ahí donde digo que se ha cambiado bastante un poco la historia y ha habido oportunidades para todo, si se sabían elegir. Me gustaría hacer una pregunta. Cuando hablas de contacto, ¿te contactaban a través de la web o LinkedIn, redes sociales, o porque te conocían de otras ferias? Generalmente hoy en día yo creo que toda la comunicación se hace por correo electrónico, creo yo. Por Yo ejemplo LinkedIn, que es una red social profesional, no sé hasta qué punto... A nosotros en particular no. Yo creo que todo a través de correo electrónico, de contactos. Además, yo creo que la mayoría de la gente lo que hace es meterse en el buscador y buscar este tipo de producto y a ver qué empresas te salen y a través de la página web te contacten. En fin, que yo creo que es más bien por allí. Digamos que la página web es una herramienta fundamental, aunque parece que no hace nada, ahí está. Me encanta tu frase. Es una herramienta fundamental. Yo soy diseñadora web. No, ya, pero bueno, que es que ahí está. Sí, claro. Parece que es un tópico, o sea, hay que tener página web, pero es que es imprescindible. Es imprescindible. Es que por ahí se empieza. Es imprescindible. Incluso los que nos dedicamos a redes siempre decimos que la referencia tiene que estar en la web. Claro. Que no puedes basar tu esfuerzo, tu dinero, tu tiempo en algo que no te pertenece, porque al final las redes sociales no nos pertenecen. Lo que nos pertenece es la web. Entonces es fundamental tener una web y tenerla optimizada, que también es importante. No tener cualquier web, sino una web optimizada. Es que no vale hacer la web y olvidarte de ella. Claro, ahí está. Claro, eso es así. y además es importante resaltar también que cuando decías nos piden presupuestos de muchos sitios y a todo tipo de empresas, que eso muchas veces nosotros que tratamos con empresas más pequeñas piensan que no tienen la capacidad y hoy tienen la capacidad de exportar, tienen la capacidad de certificarse, tienen la capacidad de vender a cualquier tipo de empresa grande o pequeña. Además, tú en tu web, tú no tienes por qué decir soy yo solo, somos 3 empleados, ya es hasta lo que tú quieras decir, no es solo serlo, es parecerlo y entonces pues no hay que tenerle miedo a exportar. Absolutamente. Lo que hay que hacerlo es con profesional y con calidad. Exacto. Cuando se presta el servicio con calidad, da igual que la empresa sea grande o sea pequeña. Lo que tienes que ser es coherente con tu capacidad. Si tú eres coherente con tu capacidad, al final vas a hacer, como decía Sabrina, a coger las oportunidades que nos brinda el mercado y tener la capacidad de crecer. Pues tengo una web profesional, con una red profesional, con un logo profesional, todo, y al final los resultados vienen. Pues mira, pensaba yo que no iba a aportar y ahora que me la habéis puesto en bandeja también. O sea, por favor, esa gestión de correo electrónico que las empresas la tienen olvidada. Primero, me estáis diciendo que se pueden perder oportunidades de gente que contacte con vosotros al info@tal, que nadie de la empresa mira, que no saben exactamente quién es el responsable de ese correo electrónico y que entra tanto spam que al final uno llega, borra
y está borrando a lo mejor una posible propuesta que ha entrado. Así que ojo con el correo. Y luego, el tema también de demostrar una gestión de calidad. Una de las muestras de esta confianza es la gestión diaria con ese cliente. Responder rápido, que no responda uno del equipo que no tenía que responder, la firma. O sea, que me ha gustado que hayáis mencionado esto, porque ahí meto yo esa herramienta de gestión que las empresas, sobre todo las pequeñitas, lo tienen muy, muy olvidado. Están los correos electrónicos súper saturados y hay orden digital cero que tienen. Pues son fundamentales además para los embudos de venta, que también son muy importantes en exportación. Aquí lo que has dicho es cierto, y efectivamente hay una cosa que se dice en exportación que es the power of now, es decir, el ahora, y eso es fundamental en temas de exportación. Tú no puedes dejarlo para mañana porque hay muchísima competencia y además tú tienes que generar confianza y credibilidad. Por lo tanto, si tú contestas rápido, quizás no es la contestación que es lo que quiere, pero de verdad muchas veces se piensa siempre que el precio es lo que marca la diferencia, pero si tú para reflexionar y dices, ¿qué es de verdad lo más importante? Y tú tienes la posibilidad de abrir un diálogo con el posible cliente, vas a investigar que al final, oye, el precio quizá era lo primero o el primer punto, pero conforme vas hablando dices, mira, el precio sí que importa, pero el hecho que no me dejes tirado, sobre todo después de una COVID, y que yo me quedo sin suministro por 3 meses y por lo tanto pierdo venta y me crea problemas, pues quizá al fin y al cabo el precio no es tanto, pero elígeme, yo que sé, una buena empresa de transporte, por ejemplo, o cúmpleme con los plazos de entrega. ¿Y eso cómo se gana? Se gana contestando a diario, se gana con la confianza con esta persona y sobre todo con credibilidad. Claro, lo que habéis dicho antes de la relación de confianza, recibir un email, contestar, seguir contestando, que vea que detrás hay una persona y no hay una máquina con un mensaje de autorrespuesta, que también, pero que después venga con generar esa relación de confianza, ¿no? Sí, muchas veces una persona, una empresa te contacta y aunque no puedas satisfacerle, lo que tiene que ver es que hay una respuesta rápida. La próxima vez te va a volver a mandar un correo. Entonces nunca sabes cuándo puede ser la buena. Entonces yo creo que es fundamental. Por eso yo creo que hay una cosa que es muy importante que me gustaría decir para las pequeñas empresas que están empezando, que hoy en día ya no es necesario contratar a una persona en tu empresa para que haga ese trabajo. Que tú te puedes poner en manos de un equipo profesional externo que hace el trabajo igual de bien y además con un coste bajo. Es decir, que tú no tienes por qué invertir en un director de exportación como se hacía antiguamente hace 30, 40 años. Eso yo creo que eso ya pasó la historia. Sobre todo para empresas pequeñas y medianas, ponerse en manos de una empresa externa especializada, con un equipo profesional, con experiencia y sus contactos. Yo creo que eso es importantísimo para el que está empezando o el que quiere o está pensando en hacerlo, que hoy en día es mucho más fácil que antes. Y además estas empresas te asesoran. Claro. Así que yo, de verdad que... ¿Qué preguntas tenemos en redes sociales? Bueno, pues la primera, ¿cuál es la mejor manera de establecer contactos comerciales en Oriente Medio? Perdónate, ¿cuál es la mejor manera de establecer contactos? Pues la verdad que solemos hablar de correo electrónico. Dependiendo del país, hay países donde funciona mejor y en otros donde no funciona tan bien. Hemos hablado, por ejemplo, de Marruecos, que lo tenemos aquí tan cerca, pero no siempre funciona también el correo electrónico. Claro, por lo tanto, cualquier tipo... todo el día en ferias, entendemos que sí, efectivamente. Es la mejor forma, ¿no? Y la verdad es cualquier tipo de red social. Por ejemplo, antes mencionaba LinkedIn y cualquier medio. La verdad es que algunas empresas lo tienen más fácil que otras. Y una cosa muy curiosa es que si... hemos logrado un cliente importante en el país que sea, que tiene su página web, donde aquí, por ejemplo, insistiríamos, oye, utilizamos el correo corporativo, a nadie se le ocurriría al tener un dominio de una empresa utilizar tu Gmail, pues sin embargo ellos tienen que utilizar el Gmail, por ejemplo, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, porque después detrás del Gmail entraremos aquí, en otro tema, que son todo lo que es ciberseguridad y ver que no sea un fraude detrás de quien te escribe el correo electrónico, pero sí que es un tema muy importante, hay que tener mucho cuidado, pero sí el LinkedIn, por ejemplo, correo electrónico, todos los medios son fiables, la verdad. Y después, según del país, es verdad que hay algunas redes sociales que funcionan más que otras, por ejemplo. No, y el tema de la feria, que lo has dicho, o sea, estoy este día de feria, soy una feriante. Y es porque realmente ahí se hacen muy buenos contactos. O sea, el correo electrónico está muy bien, una videoconferencia está muy bien, pero el WhatsApp también, pero el face to face no lo cambia nadie. O sea, ese contacto cara a cara, esa confianza que tú le estás creando a esa persona, el ir allí, el valerte de una empresa experta, como en el caso de ICT, de que te haga una agenda de contacto para tú ir a esa feria y además tener encuentros con personas que puedan ser posibles clientes tuyos, yo creo que es un dato importante a tener en cuenta.
¿Y las redes sociales depende de...? Yo quizá en el Oriente Medio empezaría con un LinkedIn como primer intento y después ellos casi siempre, más que el correo electrónico, será por WhatsApp. La mayoría ahora utilizan WhatsApp. Y también lo estamos viendo en otros países. Por ejemplo, si trabajas con China, ellos el equivalente de WhatsApp es WeChat. Ellos no te escribirán por correo electrónico, lo verán siempre por WeChat. Y Estados Unidos, lo que yo tengo escuchado es que usan más Telegram que WhatsApp, ¿no? Efectivamente. O sea, que te tienes que adaptar también un poco a... Los japoneses utilizan Line, claro, es que al final tiene que haber muchísima aplicación. Pero si tú te adaptas a ello, que de eso que se trata... Que ellos no se adapten a ti, sino tú a ellos. Efectivamente. ¿Quién es el interesado? Tú, pues por lo tanto, y al final puedes prestar. Después de ahí la claro, que muchas veces nos enamoramos tanto de nuestro producto, creemos que lo quiere tanto la gente que se tienen que adaptar a nosotros y estamos un poco equivocados. Yo siempre lo digo, yo tengo una niña que es muy guapa, pero claro, ¿qué hago? Pues tengo que mirarla con otros ojos, por lo tanto tengo que adaptar la versión y eso es lo que hay que hacer. Es decir, no es porque lo mío es seguramente lo mejor. Oye, que yo quiero entrar ahí, pues ¿qué hago? Me tengo que adaptar. Pues si eso es el medio, pues entonces adelante, eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Otra. ¿Cómo podemos superar las barreras culturales y lingüísticas para hacer negocios en Oriente Medio? Importante. Muy importante. Desde luego que el hecho de hablar el idioma del país donde queremos vender, fundamental. Wow. Pero claro, no hay magníficos traductores y cuando no se conoce el idioma, por lo menos cumplir con los códigos culturales. Es decir, somos casi la mayoría mujeres, pues tener un código vestimentario pues, que se adapte al país y entonces intentar conocer más de la cultura. ¿Y en eso, por ejemplo, tu empresa asesora a la persona que vaya a la reunión? También le podemos asesorar en esto, claro, con años de experiencia. Y el Instituto Halal tiene cursos de marketing que te enseñan a comportarte según el tipo de país donde vayas. ¿Y dónde están esos cursos? en escuelahalal.com. Es fundamental, es muy importante, porque muchas veces, ¿de qué se trata al fin y al cabo? De ganar confianza. Claro. ¿Y cómo generas la confianza? Viendo que el otro te está respetando. Yo voy a tu país y lo primero que te tengo que demostrar es que te estoy respetando. Y entonces ya con eso, oye, ¿sabes? Estamos como en igualdad de condiciones, como ya he puesto mi carta encima de la mesa y ya podemos hablar. Y eso es fundamental, apoyarse entonces en profesionales, el que sea. Pero eso es válido no solo por Oriente Medio, con cualquier país. Tú te vas a Asia, yo acabo de estar en Japón ahora hace una semana, pues oye, intentar no llevar nada, por ejemplo, de blanco, porque es lo que recuerda la muerte, por ejemplo. Entonces, todo son pequeños detalles, pero lo que marca la diferencia. Absolutamente. Bueno, estamos llegando al final ya. Hoy no está Elvia con nosotros, hoy es Piedad quien nos va a hacer, nos va a abrir el cajón de herramientas. Piedad. Hoy estoy aquí escribiendo en papel después de muchos meses, pero bueno, pues me ha gustado mucho, la verdad que yo creo que he recopilado un poquito todas las ideas principales para que nuestros oyentes tengan un buen resumen, como siempre, en todos los programas. Primero hemos estado hablando de exportar a Oriente Medio, cómo lo hacíamos. Nos comentaban los invitados que primero había que analizar y adaptar nuestro producto, desde su composición, ingredientes, el embalaje y la importancia de hacer ese estudio por expertos sobre el país de destino. Eso lo hemos mencionado a lo largo del programa bastante. Luego también es importantísimo conocer las leyes aduaneras aplicables, ya no solo dentro de la administración, dentro de la agencia tributaria, sino en los organismos oficiales que se encargan, que nos pueden informar, porque hay numerosas restricciones y limitaciones y depende mucho del país de origen, del país de destino. Correcto. ¿De acuerdo? Y del producto, del servicio y demás. Ha preguntado Julia también si era necesario adaptar la marca. Y en el caso de Crismona nos han contado que no solo han adaptado la marca, por supuesto, que han duplicado los catálogos, el equipo, el nombre, los canales de comunicación, sino que además también han tenido que adaptar las instalaciones, aislando completamente todas las instalaciones relacionadas con en este caso, la exportación. No se comercializa por esos mismos canales. Normalmente hay que elegir nuevos canales. Muy importante, me ha hecho gracia lo del diferente equipo, porque el interlocutor sea distinto para evitar errores, porque pueden causar problemas de confianza, que también lo hemos nombrado, como en el caso de la exportación, en el caso de Oriente Medio también, en concreto, la importancia de la confianza. Para otros tipos de productos o servicios se puede ver que otras opciones en ese análisis de mercado que hemos estado hablando de algunos ejemplos como Zara o otras marcas en las que ya vemos con otros ejemplos, no solo la exportación sino dentro de España, cómo tienen distintas estrategias de producto y de marketing. Merece la pena
exportar con una segunda marca, nos contaba el invitado, porque aunque agranda a lo mejor esa inversión inicial, hacer ese orden desde el principio puede luego resultar a futuro de mucha ayuda. Encontramos diferencias también hasta en los posibles colores de la marca y del producto, que ahora también ha mencionado el color blanco en Japón. Bueno, son curiosidades y son detalles que yo creo que a los oyentes les va a dar mucha idea. Es aconsejable contar con una persona directamente en el país de destino, un importador o distribuidor. Nos ayuda en el día a día, en esa gestión, porque conoce mucho mejor el día a día. Y en el mundo árabe la confianza es muy importante, en el caso concreto de... Yo creo que Japón, también hemos hablado en otros programas, también para Japón y China también es muy importante esa confianza. La certificación halal, en el caso de Oriente Medio, es prácticamente obligatoria, sobre todo si se trata de productos cárnicos, de origen cárnico. Hay un certificado anual y otro por lote que nos contaba Ailén, que realiza el seguimiento de un lote con toda su trazabilidad, ¿vale? Y además hay que tener cuidado porque también hay suplantación, ¿no? Hay fraude y bueno, el Instituto Halal esto lo tiene muy controlado para que pueda hacer el seguimiento de tu certificado y del lote. Actualmente los procesos de calidad, como los procesos ISO, ya están poniendo de manifiesto cómo otros productos, que no en este caso no son cárnicos, como la cosmética, golosina, hemos comentado, también pueden incumplir esta normativa y estos requisitos halal y sería necesario también hoy en día el certificado. Europeo en Oriente Medio les resulta complicado consumir productos no halal. ¿Que puede repetir, Ailén, el nombre de cuando no es halal? Haram. Haram. Bueno, pues esto también es una curiosidad que yo desconocía. A nivel de exportación se recomienda el certificado halal siempre para evitar los problemas en aduanas, etcétera. También se han comentado que puede ayudarnos mucho en esa trazabilidad. La exportación es imprescindible, nos contaban, a todos los sectores, multiplica las posibilidades y requiere tiempo y personal muy especializado y además puede ser una oportunidad en las crisis, como también se ha comentado. Ese análisis interior, qué puedo ofrecer y qué capacidad tengo, lo seguimos remarcando. No necesariamente se debe iniciar la exportación por cercanía y también sería interesante analizar siempre de primera hora varios países, también como comentaba, para tener distintas posibilidades. ¿Cómo ha afectado el COVID a la exportación? También hemos mencionado esto en el programa. Nos han contado que ha sido una oportunidad a nivel empresarial por la igualdad de oportunidades en el caso de las empresas grandes y empresas pequeñas. Estas empresas pequeñas han tenido más flexibilidad, se han adaptado mucho mejor a los cambios tan drásticos que tenían los mercados y han resultado pues ganadoras de esas oportunidades en muchas ocasiones. Sería aconsejable actualizar los análisis de mercado ante cambios más drásticos a nivel de la economía. O sea que esto nos lo apuntamos también como tarea quien lo tenga hecho desde hace tiempo. Ha cambiado la mirada después del COVID. Quizás las empresas ahora, las grandes ya no son a las referentes a los que nos tenemos que fijar y hay empresas más pequeñas que hoy en día estamos viendo que son referentes. El reto, también nos comentaba, que es mantener ahora esas oportunidades. Las oportunidades han surgido y seguirán surgiendo, pero bueno, hay que llevarlas a cabo y hay que mantenerlas. La página web es el portal por excelencia para que te contacten, así que ya nos ponemos los oyentes ese reto de mantenerla actualizada, importante. Gestión de correo electrónico, que me ha venido estupendo esta puntualización para no perder oportunidades y además demostrar una gestión de calidad. No puedes dejar oportunidades para mañana, abriendo un diálogo rápido y de calidad con el posible cliente y poner un valor diferencial en la gestión diaria y credibilidad, porque nunca sabes al final cuándo, si a hoy es un no por precio, cuándo puede volver a llamar a tu puerta. Hoy en día, para empezar a exportar, es recomendable primero subcontratar el servicio a una empresa experta, sin necesidad de tener que contratar personal interno muy especializado, ya que la calidad seguramente sea mayor y los costes son un poco más reducidos para esta inversión inicial. Para entrar en contacto con Oriente Medio suele ser correo electrónico, videoconferencia, pero sin duda, y aquí Ailén lo sabe y la vemos en todos sus viajes, el modo presencial y las oportunidades que se ofrecen en las ferias comerciales. También es importante que lo incluyan en esa estrategia si están pensando exportar. A nivel también de redes sociales y de comunicación, ya sea en Oriente Medio como en otros países, lo hemos comentado que hay distintas herramientas y que importante nos tenemos que adaptar
a las herramientas que utilice de comunicación esos países. Como decía al principio del programa, seguramente tengamos que adaptar incluso nuestros procedimientos a nivel interno, porque al final tenemos que poner el objetivo y el foco en esa empresa que es nuestro cliente futuro y es donde tenemos que centrarnos. Y luego también hemos hablado por último de barreras lingüísticas, bueno, que hoy en día pues sabemos que hay muchas opciones a nivel de traducción y traductores, pero que quizás es más importante en este caso cumplir con los códigos culturales del país de destino, que va a ofrecer y va a generar esa calidad a partir del respeto. Y yo creo que no me he dejado nada. Yo creo que no, yo creo que ¿Sí? Muy bien. Lo has recogido todo perfectamente. Muchísimas gracias a ti y a vosotros, a todos por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo Cajón de Herramientas. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. El Instituto Halal es la entidad encargada de certificar en España y Latinoamérica los bienes y servicios aptos para el consumo de los musulmanes. Cuenta con 25 años de experiencia, oficinas en España, México, Portugal y más de 500 clientes. institutohalal.com. Toma el control de la comunicación digital de tu negocio e implanta estrategias efectivas de mercado con Blogomusas. Redes sociales, embudos de venta, marketing digital, formación. Blogomusas, consultoría de marketing digital para autónomos, microempresas y profesionales. Visítanos en blogomusas.es y al WhatsApp 677 711 209. Haz que tu empresa crezca y no te quedes fuera. ¿Tienes